Sí, ya está encendido. Muy bien, si se lo acerca un poquito más ahí arriba para que lo escuchamos mejor, qué bendición. Muy bien. Hello, 1, 2, 5, 6. Ni sé contar. Gracias, hermano. Hermanos, es un privilegio cada vez que el pastor me da la oportunidad de estar aquí. Es un gran honor pararse aquí y exponer la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando uno hace una preparación de un mensaje, o llámele lo que uno quiera llamarle, uno se predica a uno mismo, porque en el encuentro, escudriñando y pensando y orando, Dios le sigue dando más y más y más, y uno sigue, wow, no tenía nada que decir, y mira aquí, llevo ya 17 páginas. Bueno, pues no llevo, tengo como 47 páginas aquí, así es que me prestan un par de horas, por favor. Espero que no estén ocupados, ¿verdad? Amén. Bueno, así. No quiero que nadie se me caiga por la ventana, como lo hicieron en ese primer siglo que estaba predicando, y no me acuerdo del, no sé cómo se llama, Teóticos, ¿no? Éutico, ya ni Euríquez en inglés, pero no sé decirlo en español. Se cayó de la ventana porque ya hacía tanto tiempo que estaban ahí, pero no, eso no va a pasar aquí, porque aquí no hay ventana por donde caerse. Así es que si se quieren dormir, tengan cuidado, porque yo tengo 2 zapatos y le tiro uno, tengan mucho cuidado. Gracias, hermano, gracias por la oportunidad. Y pues quiero comenzar con hacer una pregunta. ¿Quiénes de los hombres, pueda que las mujeres también, no sé, pero quiénes aquí de los hombres cuando eran pequeños, chavos, lo que sea, le gustaban tirar piedra? Todos los hombres, algunas de las hermanas, ay, también, miren. Entonces, bueno, pues yo pregunto eso porque de eso se trata este tema. Entonces, pues yo me acuerdo que a veces cuando era joven iba a la playa y agarraba el agua, las pone bien suavecitas y aplastadas y así bien formaditas. Entonces yo levantaba las que pudiera y las lanzaba así en el agua y la había. ¿Quién ha hecho eso? ¿Verdad? Entonces, pues eso es lanzar piedras. Entonces, pues me acuerdo que también en una ocasión, tenía como 10 años, vivíamos en unos apartamentos allá en Connecticut, y había una fábrica y pues era funcional y a la misma vez era como medio apagada. Entonces yo pensaba que ahí pues podía hacer lo que yo quería. Y me acuerdo que varias veces, como siempre, el que le gusta el deporte siempre está tirando pelotas o lo que sea. Y siempre me gustaba tirar porque a veces ponía botellas o latas y las tumbabas, pero en esa ocasión rompí algunas ventanas. Entonces al otro día vino la policía tocando mi puerta y mi papá me dio tremenda pela. Y ahí, de ahí en adelante fue que fui no tirando tantas piedras, ¿no? Porque tuve que ir a corte juvenil y todo eso. Lo bueno que es este muchacho, ¿eh? Entonces, pues, cosas de niños, ¿no? Tirando y rompiendo todo lo que cogía porque quería tirar, lanzar. Entonces, pues, lo que lo hemos hecho, sabemos que lo hacemos de placer, ¿entiendes? Entonces, pues, no nos importa si rompemos un carro, le damos la cabeza a cualquiera. Entonces, pues, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, uno cuando es joven no le importa nada de eso. Uno lo que quiere es gozar, y pues lanzábamos piedras, y pues eso es parte de este mensaje. En esta noche les quiero compartir un mensaje textual, o sea, les quiero hablar de un tema muy importante, la cual debemos practicar, hermanos. Es un tema de suma importancia porque el hecho de que es algo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó y demostró muchas veces en las Escrituras. Este mensaje textual, basado en varios versículos, se trata de nada menos que del perdón. Sí, el perdón. Yo repasé y encontré 37 versículos en referencia al perdón, y no están todos aquí. Solamente eso fue ahí porque ya estaba cansado y dije, wow, 37 en referencia al perdón. Así que broches en sus cinturones porque vamos a durar un par de horas en este repaso bíblico. No, just kidding, no. Pero es una broma que no vamos a estar ahí, pero hermano,
Usted sabe que no se puede limitar al Espíritu Santo, ¿sí o no? Aleluya. Pero sí quiero repasar algunos versículos con la ayuda de algunos de ustedes ya pronto. Primeramente quiero leer el texto clave del mensaje, Juan 8. Juan 8, del 1 al 11, relata una historia. Entonces, Dios bendiga a su palabra. Y si se ponen de pies, hermano. Yo, hermanos, voy a leer estos 11 versículos ligeros. Es necesario a veces, porque a veces uno lee un texto y si no sube para arriba y para abajo, pues a veces se pierde el enfoque. Entonces, para no perder el enfoque, yo quiero leerlos ligeritos. ¿Está bien? Sígame ahí, por favor, ¿ok? Estamos en Juan capítulo 8. Dios bendiga su palabra. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñó. Una paréntesis ahí ligerito. Enseñaba. Hermanos, la enseñanza no se puede separar de la predicación. Eso es un matrimonio. Porque Jesús predicaba, pero él también enseñaba, porque había muchas cosas que los discípulos no podían entender. No entendieron. Entonces, sabemos que Pablo descubrió todos esos misterios a través de los libros que él escribió. Dios le dio ese conocimiento de todo eso, ¿me entiende? Para nosotros hoy tenerlos, y lo tenemos a través de esas epístolas o esas cartas que él escribió, algunas 13 o 14. Entonces, pues sigamos aquí, dice aquí. Entonces, los escribas y los fariseos trajeron a la mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntaron ellos. Mas estos decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condeno. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se pueden sentar, hermanos. Aquí claramente vemos en estos versículos de las Escrituras, están cargados señalando el perdón, hermanos. Aquí vemos que pueda que haya también, se puede considerar otras cosas como misericordia. Dios es tan bueno que a veces se empatan tantas cosas que uno dice, que se rasca la cabeza y dice, wow. Y ahí es cuando el bombillo se prende y digo, wow, aquí hay más de perdón, aquí hay misericordia y otras cosas que uno tal vez le pueda llegar al entendimiento de cada cual. Porque uno puede leer unos versículos, hermanos, y los sigue leyendo y le saca. Y los vuelve y los lee y le saca más. Así de bonito y precioso es este tesoro de la palabra de Dios. Que uno le puede seguir sacando y el Espíritu Santo le sigue dando a uno y le sigue dando a uno. Y ahí es que uno dice, wow, gracias, Padre, ahora entiendo. Porque a veces yo leo la Biblia y a veces no entiendo. Porque estoy cansado, a veces me duermo. A veces leo el mismo versículo hasta 5 y 10 veces y tengo que poner la Biblia ahí y descansar porque ya los ojos ya no me alcanzan.
Entonces, pues así, no sé si a usted le pasan así, pues podemos leer simplemente de una mujer que fue tomada en el adulterio por los fariseos y traída al maestro. Y ellos, acusándola, le dijeron a Jesús que a través de la ley debería ser pedreada. Y él, agachado y escribiendo en el suelo, al principio los ignoró, pues ellos insistiendo continuaron la acusación y él levantándose le dijo las famosas palabras en el versículo 7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. En el versículo 8, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, escuchen, fueron acusados por su misma conciencia. Salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer. En el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, cuando él dice vete y no peques más, él está directamente hablando de ese pecado del adulterio, pero ahí se pueden aplicar otras muchas cosas más. Vete y no peques. Le está diciendo: enderézate, camina, haz lo que es necesario para tu ser bendecidos. Entonces eso se puede aplicar a nuestras vidas, hermanos. Se puede aplicar a nuestras vidas. Hay muchas aplicaciones. Hermanos, es tan obvio que nuestro Señor Jesús en estos versículos está no solo dando, pero practicando el perdón para mostrar y enseñándonos que debemos hacer cada vez que confrontamos cualquier situación a través del perdón. Nosotros a veces nos chocamos la cabeza porque somos tan arrogantes, somos orgullosos, somos egoístas, que lo que tenemos que hacer es abrir la mano y alcanzar al necesitado. Y a veces nosotros, hablando de los cristianos, le damos la espalda, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que escoger hacer cosas, pero tenemos que escoger hacer cosas que glorifican el nombre de Dios. Porque a veces hacemos cosas feas. Entonces cuando el mundo allá afuera ve que nosotros, que somos los cristianos, haciendo cosas feas, ¿para qué ellos quieren? ¿Para qué necesitan a Jesús? Si eso es lo que Jesús es. No, eso no es lo que Jesús es. Es esa persona haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad del Padre. Porque si hiciera la voluntad del Padre, más gente viniera a Cristo. Y a veces nos cuesta. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos tantos ejemplos donde nuestro Dios a través de su palabra nos muestra el perdón a través de su misericordia y amor. Porque hermanos, si no podemos tener misericordia y amor, ¿cómo vamos a perdonar? ¿Quién es el que puede perdonar cuando está agrio o enojado o no le va bien el día? No estamos pensando en lo bueno, estamos pensando en que yo quiero que este día ya se apague porque mañana es otro. Y así somos, vivimos vidas que a veces no agradan a Dios. Tenemos la victoria, pero ¿por qué tenemos que vivir desarrotados? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir desarrotadamente cuando tenemos la victoria? Cuando nosotros vivimos vidas desarrotadas, hermanos, le estamos abriendo una ventana, una puerta al enemigo. Porque nosotros como que no lo hacemos directamente, pero como que echamos a Dios al lado. Y no, yo puedo hacer esto porque yo puedo hacer esto, en la carne. Entonces ahí es donde el enemigo, el adversario, se encarga de poner tentaciones aquí. Y nosotros a veces, en vez de hacerle caso a la verdad, a las cosas de Dios, le hacemos casos al enemigo. Y a veces nos caemos, nos descaímos, ¿entienden? Entonces pues tenemos que tener cuidado. Anoche alcancé a encontrar 37 versículos que hablan del perdón. Quiero repasar algunos con sus ayudas y en este momento, mire hermanitos, mire, son 37 y como este mensaje es textual, aquí hay
estos versículos que yo quiero que hermano voluntariamente dele uno a 14 personas que estén interesados en acompañarnos leyendo, porque vamos a leer Biblia. Sí, los que quieran, hermano. Esto no es una obligación. Los que quieran leer un versículo son 14 y lo vamos a hacer ligerito, porque vamos a salir de acá, el café nos espera en la casa, no sé si aquí habrá. Sí. El micrófono, por favor, si pueden, hermano. Gracias ahí con esta asistencia, hermanito. Le agradezco. Entonces, sí. Entonces, sí, yo lo voy a leer. Yo lo tengo aquí. Entonces yo lo voy a leer y el que lo tenga, por favor, se levanta y lo lee. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanitos? ¿Sabe por qué yo hago esto, hermano? Porque no quiero que se me duerman. Y a la misma vez quiero que también entiendan que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que usted va y pegan a hablar de opiniones aquí, lo que van a hacer allá, y esto a veces no existe. Pueda que esté ahí, pero no se enfocan. Y el enfoque debe de ser la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo, hermano. Entonces, el verbo, ¿qué es el verbo? Gramáticamente, ¿qué es el verbo? Una palabra. ¿Sí o no? Entonces, este es el verbo. Entonces, esto es lo que se tiene que predicar. ¿Estamos? Ok, adelante, hermanitos. Entonces, Efesios 4:32. ¿Quién tiene Efesios 4:32? Por favor, léalo, hermano. Micrófono. No se me duerman, hermanitos. Le tiro con el zapato. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32 nos habla de ser benignos, perdonándonos unos a otros, como Dios lo ha hecho con nosotros. Ve ahí la palabra perdón. Estamos hablando de perdón, hermanos. ¿Estamos? Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén, gracias, hermanito. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, nuestro Padre también nos perdonará. Tenemos que perdonar a los demás, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar. Hermanos, yo le he dicho a la gente y yo lo he puesto en práctica, que cuando usted tiene algo contra una persona y usted sabe que esa persona es la culpable, pero usted va a donde ella y usted le pide perdón, ellos van a mirar ellos se van a derretir, porque lo que están buscando es una contención. Ellos lo que quieren es vengarse. Eso es la carne, hermanos. Eso es lo que quiere el enemigo, pero eso es lo que quiere Dios. Porque no puede haber perdón cuando existen estos pecados delante de Dios. No puede haber perdón, hermanos, porque Dios es amor. Dios es amor y para perdonar tiene que compartir amor. ¿Y cómo lo va a hacer cuando está enojado? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Colosenses 3:13. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Colosenses 3. Ok, soportándonos unos a otros de manera que Cristo os perdonado también, hacerlo a nosotros. ¿Ese es Colosenses 3:13? Por eso que yo me estoy jacando la cabeza, porque quiero refinarme con ese, pero estoy por este lado. El 3:13. Léalo de nuevo, hermanita, léalo de nuevo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Gracias, hermanito. ¿Ven? La hermanita me tiró una curva, pero gracias a Dios que yo la agarré aquí. Vean, no está buena esa. Soportándonos unos a otros de manera que Cristo os perdonó. También hazlo con los demás. Con los demás. Segunda de Crónicas 7:14.
Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén, gracias hermanita. Si se humillase mi pueblo, hermanitos, caer de rodillas y pedirle a Dios lo que necesitamos pedirle de corazón, Él lo va a hacer. Él está hablando aquí de naciones, porque ¿será que si toda rodilla de este mundo entero cae de rodillas, pues Dios podría hacer algo? Aleluya, eso no va a pasar, porque yo creo que eso no va a pasar. Porque uno de los enemigos que tenemos es el mundo, la enemistad de Dios. Y el mundo no lo va a hacer, hermanita, porque yo no me acuerdo la última vez que el mundo ganó a alguien para Cristo. ¿Ustedes? ¿Quién ganó? ¿Quién? Nadie. El mundo es como la carne, es enemistad de Dios. Si se humillase mi pueblo y convirtieran, perdonaré sus pecados. Dios lo promete. Es como Sodoma y Gomorra. Si hubieran encontrado 50, y después 40, y después 30, y solamente la familia de Lot, váyanse antes que yo llueva aquí azufre y fuego. Porque si hubieran encontrado lo que Dios le dijo, no hubiera destruido. Porque Dios no es un mentiroso para no hacerlo. Él lo hizo porque no se encontró a nadie. Para cuando nosotros leemos ese texto, saber lo sinvergüenza que es el mundo. Y por eso fue que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Él no lo quiso hacer por hacerlo de balde. Él lo hizo porque tenía que parar aquella situación que ya vino a su presencia y dijo, algo hay que hacer. Y sabemos la historia. Sabemos la historia. Lucas 6:37, si alguien lo tiene por ahí. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenado. Perdonáis y seréis perdonados. El 21, ese es el 18:21. Oh, 6:37, perdón. ¿Dónde estamos? Ok. No juzguéis ni condenéis para que seas perdonado. Los que juzgan tienen un problema, hermano. Entonces, cuando uno juzga, ¿le gustan que los otros lo juzguen a él? De nuevo, y repito, ¿cómo puede haber perdón cuando hay pecado así? ¿Cómo puede ser? Hermanos, es un Dios puro, perfecto y santo que servimos. Y tenemos que aprender a lavarnos antes de dar otro paso más para adelante. Porque ¿cómo es que podemos dar otro paso más para adelante cuando estamos sucios? ¿Cómo? ¿Y queremos servir a Dios? Él es un Dios puro y perfecto, hermanos. A veces me cuesta a mí entender eso porque yo soy tan humano. Amén. Yo soy tan humano como ustedes, hermano. Porque estoy aquí, no soy mejor que nadie. Ni soy diferente, somos iguales, somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Entonces cuando uno se presta es cuando Dios puede usar a uno. Si Dios, hermanos, usó un burrito, no hay ninguno aquí que Él no pueda usar. Y tengan cuidado porque hoy estoy yo aquí, pero Dios tiene un plan que hayan otros que también van a venir aquí. Créanmelo, hermanos. Si ustedes siguen buscando de Dios, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes, porque Él lo promete. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién quiere aprender cosas ocultas grandes que no conocen? ¿Quién? Yo, porque yo no lo sé todo, hermano. Yo solamente compuse esto porque el Espíritu Santo me guió y me ayudó. Porque necesitamos, no que ustedes necesitamos oír de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el pan espiritual para seguir para adelante, porque es la única manera que podemos servir a Dios. De ninguna otra manera. Si usted no lo hace en espíritu y en verdad, quédese sentado. Porque Dios conoce su corazón. Pero déjeme decirle que si se queda sentado va a perder las bendiciones. Porque Él promete, hermano, eso. Y el que no le cree, no sé qué Biblia está leyendo. ¿Estamos? Entonces seguimos. Mateo 18,
21 al 24. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le decía 10,000 talentos. Este es el 24. Está. Gracias, hermanita. Ahí en esos versículos, Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 7. Hay algunos aquí que no quieren ni hacerlo uno. Habemos, hermanos, habemos. Eso es lo que le estoy hablando. Hermanos, me voy a adelantar. Me voy a adelantar. Eso es lanzar piedras. Ténganlo por seguro, hermanito. Sigo adelante. Jesús le dijo 70 veces 7. ¿Cuántas veces son esos los más matemáticos aquí? ¿Cuántas? 490 veces. Imagínense usted. Ajá. Vamos a parar ahí un momento, ya que el hermano dijo al día. ¿Cuántas veces aquí durante el día uno peca, hermanos? Un día nada más. No me dé un número porque yo sé que es una exageración que no podemos calcular. Ahora, una semana, un mes, un año, una vida entera. ¿Será que Dios es bueno? ¿Que Él es justo y fiel para perdonarnos todo eso todos los días, hermano? Mastiquen eso un rato, hermano, porque nosotros somos tan pecadores que a veces nos creemos que somos buena gente, que somos buenos. Hermano, el único bueno es Cristo Jesús. Él es el único bueno, porque si no fuera bueno no estuviéramos aquí. Estuviéramos haciendo la diablura que hace el enemigo y estuviera un ejército nada más de diablura en el mundo sin Dios. Eso es lo que fuera. Pero gracias a Él, que por el amor que Él tiene, mandó a su Hijo para limpiarnos de toda esa suciedad. Y de eso se trata su palabra, de la salvación. Amén. Que siempre ha sido por gracia. Seguimos. Proverbios 28:13, por favor. Proverbios 28:13. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermana, Proverbios 28:13. Léalo de nuevo, por favor. Con gusto. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ok, no sé por qué ese se apareció ahí, pero ese como que no concuerda ahí. Vamos. No le digan nada a nadie, vamos a seguir. 28:13. El que cubre su pecado no prosperará. ¿Está ahí cerca ahí o no? ¿Es ese? Oh, entonces la parte B. Es que ya no me acuerdo de anoche hasta hoy. Bueno, está bien, hermanitos, para seguir adelante. El que encubre o oculta su pecado no prosperará. Entonces tiene que tener cuidado esa persona, porque hay muchas personas que piensan que no importa lo que hagan. Ya, dele, hermanita, pues. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Ok, ¿cómo se relaciona eso al perdón? Entonces, pues, si usted cubre su pecado y el mundo vive ahí porque el mundo piensa que la prosperidad es el George Washington, el billete, ¿sí o no? El mundo piensa que el oro y todo eso es prosperidad. Pero yo creo que fue esta mañana que el predicador dijo que la prosperidad es la buena salud, la prosperidad es una buena familia, la prosperidad es hacer la voluntad de Dios, hacer cosas que agraden a Dios, que no tengan nada que ver con lo lucre. Porque mucha gente, hay muchos pastores
que predican salud y prosperidad, pero no predican el pecado. Y por eso es que se meten gente ahí que, hermanos, esas iglesias necesitan hacer 50 millones o más al año para sostenerse. Y por eso es que se llenan así, porque no predican el pecado. Entonces ellos van ahí y como no le predican eso, pues está bien hacer lo que le da la gana. No predican a Cristo. Predican lo que ellos piensan que le da la salud y prosperidad y se acabó. Con sus carros y casas y oro y todo eso, ellos creen que están bien. Pero ¿dónde está eso aquí? ¿Dónde está eso? Que nosotros tenemos que obtener todo eso. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes y compartir la riqueza que Dios nos da a nosotros. Esa gente no comparte lo de ellos. Ellos no comparten con nadie de esas casas que tienen. Entonces tenemos que tener cuidado porque no van a prosperar. Si usted oculta algo de Dios, usted piensa que se podrá hacer eso. Dios omnipresente, Dios omniscio, que lo sabe todo y está donde quiera. ¿Cómo usted se esconde de Él? ¿A dónde va a correr? O bueno, puede sí correr, pero como dice el pastor, ¿dónde se esconde? No nos podemos esconder de Dios, entonces pues no se puede ocultar. Salmos 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Gracias, hermano. El Señor es bueno, hermano, y perdonador. Él nos perdona y misericordioso para los que le invocan. Clama a mí y yo te responderé. Esos son los que lo invocan, hermanos. Entonces, pues tenemos que seguir ahí. Usted ve cómo la Biblia se empata de una manera y de la otra, y hace así, y hace así. Y cuando viene a ver, Dios le da esa claridad y ese entendimiento tan bello, que eso es lo que nosotros necesitamos. Ese es el pan espiritual que nos fortalece a nosotros espiritualmente. Hay mucha gente que tienen toda esa prosperidad, pero son bancarrotas como se trata de lo espiritual. Y eso no es bueno. El espíritu necesita el pan espiritual. Necesita que le demos de comer al espíritu, hermanos, porque necesitamos balancearnos. Dios sabe que necesitamos comida física. Porque el que no come, hermanos, en 2 semanas se muere. En 2 semanas se muere la persona si no come. ¿Tengo razón, hermana Yolanda? Un ejemplo de su mamá, y perdone que la use usted como ejemplo, hermana. Pero sabemos lo que pasa cuando una persona no come. Se ponen débiles, hermanos. Y esa es la gasolina de este cuerpo. Pero necesitamos este pan para sobrevivir en lo espiritual. El espíritu que está en Dios, el Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros estamos, cuando estamos sin Cristo, el alma está perdido y el Espíritu está muerto. Él nos aviva así. Entonces el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros ahí tiene comunicación. Ahí se interceden, hermanos. Y así es que nosotros crecemos. Porque cuando Jesús ascendió, Él nos dejó ¿a quién? Al Consolador, ¿cierto que sí? Entonces el Consolador desde aquel momento, en ese primer siglo, tiene la tarea de hacer todo por nosotros, todo. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está Cristo? Esa pregunta se le hizo a lo de la escuela dominical esta mañana. ¿Dónde está Cristo, hermanos? ¿No se acuerda? ¿Dónde está? Él está a la diestra del Padre. Él está en la diestra intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Estamos? Hay que entender que son 3 en 1, hermano, pero son iguales todos en su poder, en su esencia. Dios el Padre no murió en la cruz, ni Dios el Espíritu Santo murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz, hermanos? Dios el Hijo. Por eso es que tenemos que darle honra y gloria a Él. Por eso es que cuando muchos católicos me dicen, ¿y la Virgencita qué? Yo digo, la Virgencita, oh, wow. Gracias a Dios que Dios usó una mujer que fue capaz, que tuvo favor con Dios
pero ella no murió en la cruz por nosotros. Entonces por eso hay que tener cuidado, hermanos. Cuando usted le habla a los católicos, tengan cuidado, ténganle compasión y amor, porque Dios los ama, hermanos. Hay muchos de ellos que están salvos, no le voy a decir que la mayoría, pero es porque están confundidos, porque no comen pan espiritual. Todo ello es contradicción. Todo lo de ello es tradición, hermanos. Y no sé si la semana que viene el Papa se sienta con los pescadores, esos que tienen esos gorros que parecen pescados, se sientan ahí y inventan otra, no sé qué, cómo le llamen ellos. Porque es que es así. Entonces, ¿dónde está en la palabra que nosotros podemos hacer eso? Agregarle o quitarle a esto. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 22? El que le añade o le quite. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener reverencia. Porque esto es Cristo, hermanos. Esto es Cristo. Entonces cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos entender eso si nos prestamos. Porque hay muchos cristianos que no la leen, hermano. Hay muchos cristianos que no la leen. Entonces andan confundidos. No pueden entender a veces. Y eso es triste, que una persona, especialmente que lleve muchos años como en Cristo, que usted le haga una pregunta y no le pueda contestar. Es triste eso. Eso es muy triste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Déjame ver donde. Ok, Marco 11:25, hermano. Ya estamos terminando. Marco 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando os ores, perdonad si tenéis algo contra alguien. Para que vuestro Padre, que está en los cielos, perdone vuestras ofensas. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone a nosotros si nosotros somos tan orgullosos que no tomamos el tiempo de sentarnos con esa persona, aunque la culpa no sea de nosotros, o aunque la culpa sea de nosotros, no importa. Hay que buscar la paz y hay que compartir ese amor y la compasión de Cristo. Porque cuando uno, créanmelo, hermano, eso no falla. Cuando nosotros actuamos de esa manera, el Espíritu Santo es el que obra ahí y Él es el que trae esa paz. Él es el que trae ese gozo entre nosotros. Porque yo no sé de ustedes, a veces como ustedes pegan, hablando de los cristianos, a veces cuando nosotros pecamos, se sienten un poquito sucios. ¿Alguna vez de esto o de aquello? Esa es la convicción del Espíritu Santo. Ahí es donde uno tiene que caer de rodillas, en ese momento, y pedirle perdón a Dios, porque Él es justo y fiel. Él lo ha dicho que nos va a perdonar, pero cuando nosotros nos ocultamos, no podemos prosperar. Así es. Entonces, pues sabemos eso, pero ¿quién lo practica? ¿Estamos? Entonces, aquí estamos ahora en Miqueas 7:18. Ya nos faltan 2 o 3 nada más. Estamos casi terminados acá. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios de misericordia, hermanos. Ese es nuestro Dios de misericordia, que como tú, que perdona la maldad. Él perdona nuestra maldad, hermano. Hermanos, nosotros somos malditos. Aunque estemos en Cristo, tenemos la naturaleza pecaminosa. No me malentiendan, hermano. Porque nosotros desde el vientre, ¿qué dice Salmo 51? ¿Qué dice David en el Salmo 51? Entonces uno se convierte en pecador a los 15, a las quinceañeras, o a los 12, a los 7, desde el vientre. Wow, desde el vientre somos pecadores. Entonces eso es por herencia, será, ¿no? Desde las entrañas somos pecadores. Entonces por eso es que necesitamos limpiarnos de todo eso.
desde chiquito, porque usted sabe, yo tengo mi nieto y Dios lo bendiga, pero hermanito, desde chiquititos los berrinchosos esos, mío, 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 y ya el hermano sabe, porque ya se está riendo allá atrás, él sabe lo que le estoy hablando a los hermanos, todo es de ellos y quieren esto y bla, 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 y son egoístas y son, qué sé yo, qué más. Los queremos con todo corazón, hermana, pero tenemos que sacarle esa necedad de sus corazones. Dice Proverbios, tenemos que sacar eso de sus corazones para que puedan vivir en paz en un futuro, hermano. Porque si no, ¿sabe dónde pueden aparecer? O si no, en el cementerio o en la cárcel. En la cárcel o en el cementerio. Hermano, le estoy hablando cosas serias. Porque nosotros podemos, yo le puedo hablar de historias de algunos de esos en el pasado, de mis amistades. Y terminaron horrible. Muchos de ellos murieron por los vicios. Parte de mi testimonio. Entonces, aquí estamos en primera, espérame. Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13. Léalo, hermanita. Ahí tiene el micrófono. Sí, para que se... Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él os anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 y 39, ¿cierto? Ok. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermanos, el perdón es algo que nosotros podemos obtener cuando nosotros tenemos un corazón limpio. Porque si uno tiene el corazón que tiene bastante pecado y no va al trono de gracia a pedirle perdón a Dios, entonces pues se queda igual. Se queda igual la persona. Por eso es que es importante el trono de gracia y por eso es que es importante la oración, porque eso es un método, hermanos, de ser limpios del pecado. Es la oración, hermanos. Esa es la medicina. Esto es un hospital espiritual y la medicina es la oración, hermanos. Entonces, por eso es que a veces hay muchas personas que dicen, no, yo me quedo en casa, la tele, que si los himnos, que si esto y que todo otro. Y entonces, y cuando usted se va de lado así con un mareo que no tiene nadie que ore por usted, ¿qué usted hace? Pero cuando usted está aquí, usted está siendo fortalecido espiritualmente. Y si el Espíritu Santo se lo pone a uno de nosotros para que mire para allá y vea eso, porque así es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces uno le dice al pastor, el pastor, antes de que nos vamos a orar por esta persona. ¿Cuántas veces no ha pasado eso aquí? ¿Usted se cree que es de balde eso? Es el Espíritu Santo obrando, hermanos. El Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos levanta cuando estamos caídos, el que nos sana si necesitamos ser sanados. El Espíritu Santo de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, nos cuida más que los que no son. ¿Cuál de nosotros tenemos hijos en nuestra casa y vamos al vecino a cuidar a los hijos del vecino? ¿Cuántos de nosotros? Esa no es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es lo que Dios nos pone en nuestras vidas. Por eso es que tiene que cuidar su familia, hermano, porque el primer ministerio es la familia. Usted no puede ayudar a otro y dejar descaer a su familia. No hay nada de malo con ayudar al otro, pero cuide a su familia. Es el primer ministerio, hermano. Por eso es que hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que cómo es que un obispo o un pastor puede cuidar a la iglesia si por primero no puede cuidar a su casa. Y él sabe, yo lo digo porque hemos tenido esa conversación. Entonces, pues, Dios bendice. Pero tenemos que llegar donde necesitamos llegar, hermanos, con la condición de nuestro corazón, porque se trata de la condición del corazón. Estamos ahora en Primera de Juan 2:2. Queda esa y otra más y ya estamos. Primera de Juan 2:2. ¿Alguien? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Wow, qué palabrota, propiciación. ¿Alguien sabe aquí qué quiere decir propiciación? Alguien que no sea el pastor. Propiciación, ¿sabe lo que quiere decir eso, hermanos? El precio, el pago de reconciliación satisfactorio de Cristo. El pago de reconciliación satisfactorio o satisfactoria, no sé, hermano, ayúdeme, de Cristo. Él es mi traslador aquí directamente desde Bogotá, a través del castellano. Ay. El pago de reconciliación satisfactorio. Dios tuvo que ser satisfecho, gracias hermano. Tuvo que ser satisfecho al morir su hijo, consumado es. Y ahí está, ahí está. Dios está satisfecho. Por eso es que cuando Dios nos ve, Él sabe que ya estamos cubiertos por el gran sacrificio de su Hijo. Y eso nos hace a nosotros, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos limpia de todo pecado y toda maldad. Entonces, pues, el pago de reconciliación satisfactorio por todos los pecados del mundo. Eso es lo que es la propiciación. Alguien tuvo que pagar el precio. Él lo pagó ya. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? De que no podemos servirle. Él no espera que nosotros tengamos que morir en la cruz porque Él ya lo hizo por nosotros. Si tuviéramos que hacerlo, sí, merecemos ese castigo por nuestro pecado. Pero gracias a Dios que Él ya pagó ese precio. Cuando la Biblia dice que Dios le dio la espalda cuando Él estaba en la cruz, Él no le estaba dando la espalda a su Hijo. Él estaba dando la espalda al pecado que Él cogió. Esa copa que Él dijo que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. Él sabía que Él era el único que podía, porque nadie con pecado, ni ningún becerro del Antiguo Testamento en Levítico podía quitar el pecado que quitó Cristo cuando murió en la cruz. Porque la Biblia dice que la sangre de ningún animal puede quitar el pecado de ningún humano. Entonces eso estaba apuntando a lo que Cristo iba a hacer, hermano. Esa es de ñapa. Entonces estamos aquí en la última, Salmo 32:5. Salmos 32:5, por favor, gracias. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ve, pues no se puede ocultar, hermanos. Dije, confesaré mis transgresiones, que es lo que Dios quiere. ¿A quién le vamos a confesar? A nuestro Dios, no a un hombre, como lo hacen otras religiones por ahí, ¿no? Confesar a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es que cuando uno no le oculta lo que Dios está viendo a Dios, cuando uno es honesto y sincero y le dice, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el pastor, he pecado contra los hermanos y yo quiero ser limpio en este día, Señor. Yo vine aquí con un bulto en mi espalda, con 3 maletas, 2 neveras y una estufa. Yo quiero que tú me alivies de todo ese peso, hermano. Yo sé que estoy exagerando, hermano. Tranquilo, ya estamos terminando. Hermano, estoy exagerando. Pero hermanos, cuánta gente vienen a la iglesia con un tipo de peso y salen peor por la manera que ellos actúan. Porque no sé para qué vienen con ese peso y se lo quieren llevar para atrás a la casa. Aquí es que se deja eso. Hay que dejarlo en el altar, hermano. Hay que dejárselo a Cristo. Hay que aprender, hermanos, escúcheme. Hay que aprender a dejar
lo que nosotros no nos conviene, porque salimos de aquí con ese peso y el diablo y todos los demonios por ahí riéndose de nosotros. La verdad duele, hermanos, pero tengo que compartirla. Porque quiéranme no me quieran por una mentira. ¿Cómo es que se dice? Ya me turbé. Ódienme por la verdad, pero no me quieran por una mentira. Gracias, pastor. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos falta hoy día, hermanos? No importa la situación, no estemos afanados. Si estamos en las manos de Dios, tenemos la victoria, vamos para el cielo. Dios nos ha prometido tanto y nosotros que somos, bueno, yo hablo por mí mismo, tan sinvergüenzas. Y Él me sigue amando y nos sigue amando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué es que a veces nos pesa leer la Biblia? ¿Por qué es que no podemos orar? ¿Por qué es que no podemos diezmar? ¿Por qué es que no podemos levantar el teléfono cuando fulano no vino y decirle, estoy pensando en ti, estoy orando por ti? Olvídese por la razón que él no vino. Eso no importa. Lo que importa es que usted lo levante porque esa persona está descaído. ¿Y por qué es que tenemos que parárnoslo encima? Yo he aprendido a no ser así, hermano, y Dios me ha cambiado. Y yo me siento mejor porque estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo a través de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Ahí es que viene la transformación. Ahí es que viene el cambio. Ahí es que cuando Dios puede usarnos. Porque de qué manera Dios no va a usar si estamos sucios. ¿Por qué es que usted cree que este cuerpo no puede heredar la gloria? Desde el cabo hasta arriba, ¿no? Como dicen los boricuas. Necesitamos ser limpios, hermanos. Y Dios nos quiere limpiar. Pero ¿quién es el que se deja? ¿Quién? ¿Por qué es que tenemos que hacer eso tan difícil? Una cosa que es tan simple. No queremos servir cuando Él ha hecho tanto por nosotros. Él nos da 7 días, 6 para trabajar y 1 para entregárselo a Él. Él nos da un salario de 100%. Él lo que quiere es 10. Imagínese si Él dijera, dame 90, quédate tú con 10. Ahí sí que hay un problema. Porque ¿cómo lo hacemos? Pero Él es un Dios tan bueno, tan justo, tan misericordioso, tan bondadoso, tan benigno. Todas esas cosas, hermano. Él es todo eso y más. Entonces, mientras más leemos de esto, más nos acercamos y más entendemos todas esas cosas. Y cuando nosotros entendemos todas esas cosas, que el Espíritu dice, te voy a dar un poquito más hoy. Y te voy a dar un poquito más mañana, porque estás buscando de mí. Gloria a Dios. Y ahí es que viene el crecimiento. Porque no podemos madurar, hermano, si no tenemos esto. ¿Quién puede ser maduro sin la Biblia? Y eso es lo que tenemos que hacer, madurar. Para poder seguir en adelante, para poder ayudar a la hermandad. Porque por eso es que dice, ayudándonos unos a los otros. Porque un día yo estoy descaído y alguien me levanta. El otro día se vira el huevo. Y tenemos que hacerlo en el amor de Cristo Jesús, sin tener que quejarnos, sin tener que murmurar. Porque eso a Dios no le agrada. ¿Estamos? Bueno, vamos a la última. Salmos 30. Ya leímos Salmos 32:5, ¿cierto? Ok, seguimos de adelante. Gracias por su participación, queridos hermanos. Gracias al Todopoderoso pudimos cubrir 14 versículos de Bartolomé. Mire, aquí hay 37 y no quiero seguir porque Dios es bueno, pero también tenemos que ser conscientes, ¿no? 14 versículos que hablan del perdón. Hermanos, a través del sacrificio santo y sagrado de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, ya hemos sido lavados con la preciosa sangre y perdonados de todo pecado y maldad. La palabra de Dios dice en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, el gran perdón del pecado. E indiscutible, dice la palabra de Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios tuvo que venir porque no podía mandar a nadie del Antiguo Testamento, porque como la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 3:23, porque todos somos pecadores y venimos cortos de la gloria de Dios. Y por eso es que Dios no pudo mandar a alguien del Antiguo Testamento. Por eso él tuvo que vestirse de hombre. Venir a pagar el pecado por todos nosotros. Contemplen eso, hermano. Eso, ¿qué padre va a hacer eso con su hijo? Y sabemos que hubo una situación donde Dios le puso la prueba a un gran hombre, Abraham, con su hijo. Y él estaba listo para enterrarle esa daga a ese hijo por obediencia. Lo hubiera hecho, créeme, hermano, créame que lo hubiera hecho. Abraham fue un gran hombre de fe. Y Dios dijo, no, aguántate. Eso es un retrato de lo que Dios hizo con su hijo. Y Dios no lo permitió porque vio la fe de él. Eso es grande, hermanos. Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo por él? Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Gócense por ese gran sacrificio de nuestro Señor Todopoderoso. Por su gran amor por nosotros. Vino al mundo a morir para perdonarnos y darnos vida eterna a través de su precioso perdón de pecado. Cuando por mí y ustedes subió a ese madero para reconciliarnos, justificarnos ante Dios. Jehová de los ejércitos, el Santísimo de Israel. Qué tremendo es nuestro Dios, hermanos. En conclusión, el ejemplo de Juan 8:7. Esperen ahí un momentito. Juan 8:7. Estoy enterrado en páginas acá, hermanos, nadando en páginas. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se llevó a cabo aproximadamente en el primer siglo. Jesús le estaba hablando a los fariseos y judíos de aquel entonces. Muchos dirán, ¿qué tiene eso que ver conmigo hoy? Me alegro que me hayan preguntado. Hermanos, quiero recordarles que la palabra de Dios solo tiene una interpretación en la cual Dios habla versículo por versículo. Si no la entendemos, sigamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine con claridad y entendimiento. Mientras tanto, la palabra de Dios contiene muchas aplicaciones, hermanos. El versículo 7 de Juan capítulo 8 se puede aplicar a cómo nosotros vivimos nuestras vidas. O sea, nosotros como atrevidos lanzamos piedras muchas veces diario. ¿Cómo es eso? Cuando los fariseos llevaron a la mujer adúltera para que fuera apedreada, el único que podía arrojar esas piedras era el que no tenía pecado, Jesús. ¿Y cuándo fue la última vez que pudimos leer en la Biblia que él arrojó una piedra? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces, hermanos? Pero él, para mostrar el perdón, no lo hizo. Él no lo hizo. De acuerdo a la ley, estaba correcto en hacerlo. Pero como los fariseos siempre lo querían es poner en la esquina y lo querían probar y bueno, ya lo querían sacar de su lugar, pero no pudieron porque era Dios y ellos entendían que estaban bregando con Dios. Amados hermanos, cuando nosotros actuamos con enojo, con orgullo, con arrogancia, con egoísmo, con mentiras, con engaño, con decepción,
con infidelidad, con inseguridad, con desconfío, con amargura, con celo, con odio, con resentimiento, con maldad, con repugnancia, con vanidad, con malas decisiones y miles más de pecados, las cuales son las piedras que nosotros lanzamos cada momento, cada día. Todo ese pecado, hermano. Por eso es que aquel día, aunque él pudo haber lanzado aquella piedra, él no la lanzó, porque él sabía que nos estaba dando y mostrando a nosotros que debemos de perdonar. ¿Quién sabe lo que aquel momento hizo para aquella mujer, para que ella cambiara y pudiera servirle? No sabemos. Y no vamos a especular eso, porque yo no quiero especular, hermanos. Yo me quiero basar en lo que yo puedo entender aquí, pero la especulación hay que dejarla al lado, hermanos. Porque ahí es que el diablo entra y pues, le pone cosas en la mente. ¿Estamos? Entonces, por eso es que tenemos que perdonarnos unos a los otros, hermanos. Tenemos que hacerlo. En el amor de Cristo Jesús, tenemos que hacerlo. Así es como se puede aplicar Juan 7, mi hermandad. Pueden poner de pies, hermanos, por favor. Hermano, si en esta noche Dios